Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un parque bullicioso y lleno de risas, una simple injusticia desencadenaba una confrontación inesperada. Los sonidos de la vida cotidiana, niños jugando a la pelota, parejas paseando de la mano, pájaros cantando en los árboles, se vieron interrumpidos por un altercado que cambiaría el destino de varias almas. El aire parecía vibrar con la energía de la escena, una tensión sutil pero palpable lo dominaba todo. El oficial Martín, un policía alto e imponente, se mantuvo a distancia, observando con frialdad al grupo de jóvenes que jugaban al baloncesto. Su impecable uniforme contrastaba con la sombra de su reputación, un hombre poderoso que no dudaba en aplastar a quienes consideraba inferiores. Era conocido por su autoridad inquebrantable, su temperamento despiadado y su total falta de empatía. Bajo su mirada penetrante, cada movimiento de los jóvenes parecía amenazador, cada risa demasiado fuerte, cada jugada demasiado libre. Ejercía un dominio absoluto sobre aquellos a quienes consideraba rebeldes, y bajo su mirada, el ambiente parecía tensarse con cada gesto, cada palabra, cada respiración. Los jóvenes sentían instintivamente esta presión invisible, un peso que no se habían ganado, pero que, sin embargo, cargaban. No muy lejos, Michelle, una mujer de aspecto común, bebía tranquilamente un refresco, con su placa del FBI oculta bajo la chaqueta. Su sonrisa amable la hacía accesible, de apariencia casi común. Pero esa era la clave de su eficacia, nadie sabía que tras esa fachada se escondía una gran fuerza, una vigilancia que nunca dejaba de escrutar su entorno. Observaba con discreción, descifrando las máscaras de la gente, adivinando las intenciones ocultas tras sus acciones. Estaba dispuesta a intervenir, pero solo si las circunstancias lo exigían. No estaba allí para hacerse la heroína, sino para garantizar que se hiciera justicia, costara lo que costara. Sus miradas se cruzaron un instante, sin intercambiar palabras, pero un silencio denso los envolvió. Sus roles eran distintos, pero en ese preciso instante, el destino pareció unirlos. El caos inminente no provendría solo de los chicos en la cancha de baloncesto, ni del agente Martín, quien buscaba una excusa para intervenir. Surgiría de la injusticia que Michelle percibía en la situación, una injusticia que sabía que no podía ignorar. Todo cambió cuando Tiana, una joven negra, tropezó con el agente Martín mientras llevaba una bandeja de refrigerios. El refresco rodó y salpicó los pies del agente, salpicándole su impecable uniforme. El sonido del líquido al esparcirse sobre el concreto resonó como un trueno en el aire quieto del parque. Martín, enrojecido por la ira, se quedó paralizado un instante antes de que se oyera el estallido de furia. Fijó en Tiana una mirada penetrante, con los puños apretados. ¿Tienen una explicación para esto?, rugió, rompiendo la calma circundante con su voz. Chicos, creen que pueden hacer lo que quieran. Muéstrenme sus papeles. Tiana, confundida y trastornada por el incidente, rebuscó desesperadamente en sus bolsillos. No, no los tengo, señor, balbuceó, con los ojos abiertos de miedo. Nunca se había enfrentado a una situación como esta, y mucho menos a una autoridad tan intimidante. Esto bastó para desatar la ira del oficial. Sin papeles, repitió con voz aún más amenazante. ¿Crees que puedes humillarme así sin consecuencias? Su tono se volvió cada vez más duro y su mirada se endureció. Sin previo aviso, dio un paso adelante y empujó violentamente a Tiana, haciéndola tropezar y casi caer de rodillas. La multitud que los rodeaba se paralizó al instante. Un tenso silencio envolvió el momento, y varios teléfonos se alzaron para filmar la escena. Murmullos nerviosos recorrieron la multitud, algunos espectadores apenas profirieron palabras de indignación. Pero el miedo y la confusión en los ojos de Tiana eran palpables, y era una imagen que ningún testigo podía ignorar. Fue en ese momento que Michelle, que hasta entonces se había mostrado discreta, avanzó con paso decidido. No necesitaba gritar, su presencia ya inspiraba respeto. Su voz, tranquila pero firme, atravesó el bullicio del parque y resonó con autoridad. Ya basta, Martín. El agente se giró hacia ella de inmediato, con la mirada amenazante, como una bestia lista para atacar. No es asunto tuyo, gritó apretando los dientes. ¿Vas a meterte en lo que no te incumbe? Michelle no se inmutó. Sabía que esto era más que una simple pelea. Respondió sin dudarlo, implacable, es asunto mío cuando abusas de un niño.
Sus palabras eran afiladas como cuchillas, pero su tono se mantuvo inquietantemente tranquilo, como si hubiera visto esta escena cientos de veces. La multitud observaba, dividida. Algunos apoyaban a Michelle, percibiendo en su calma una autoridad justa y equitativa, mientras que otros murmuraban, preocupados, preguntándose si realmente estallaría una confrontación. Martín, fuera de sí, se abalanzó sobre él con el puño en alto. No iba a permitir que un simple civil lo humillara en público. Con un grito de rabia, le lanzó un puñetazo a Michelle, pero ella, con una velocidad desconcertante, le sujetó la muñeca con firmeza y se la retorció con precisión experta. El impacto del movimiento hizo que el oficial cayera al suelo, golpeando el hormigón con un golpe sordo. La multitud se quedó paralizada un instante, incrédula. El policía, atónito, intentó levantarse, pero Michelle no se aflojó. Lo sujetó con firmeza, impidiéndole moverse. Si quieres orden, Martín, dijo mirándolo fijamente a los ojos, primero debes saber respetar a los demás. La conmoción en la multitud era palpable. El silencio que siguió a la caída de Martín fue denso, casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Algunos espectadores, vacilantes al principio, comenzaron a aplaudir, rompiendo la quietud de la escena. Otros permanecieron paralizados, conmocionados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Pero lo que estaba por venir superaría cualquier cosa que hubieran imaginado. La calma de Michelle, su implacable seguridad, intensificaron aún más la escena. Michelle, firme, reveló su placa del FBI, haciéndola brillar a la luz del sol. Soy Michelle Ay, dijo con voz clara y firme. Y usted está cometiendo un abuso de poder. Sus palabras impactaron al agente Martín como un trueno. Se quedó allí, desconcertado, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, intentando comprender cómo un simple civil había podido desafiar su autoridad de esa manera. Los murmullos de la multitud, que hasta entonces habían sido ruidos esporádicos, se transformaron en un estruendo indescriptible. Las cámaras que lo enfocaban amplificaron la escena, inmortalizando cada momento de su derrota. Martín, inicialmente en shock, comenzó a enderezarse, pero ya no controlaba la situación. Michelle, aún tranquilo, continuó, sin dejar lugar a la ignorancia ni a la justificación, empujaste a un menor, me agrediste delante de testigos. Esto no es solo una cuestión de competencia. Es una cuestión de respeto. Cada palabra que pronunció resonó como un martillo clavando un clavo en la mente del oficial. La multitud, hasta entonces dividida, ahora parecía unánime en su apoyo a Michelle. Ya no se trataba simplemente de justicia individual, sino de dignidad humana, de la autoridad que abusaba de su poder. Los rostros a su alrededor reflejaban consternación, pero también una oleada de empatía por la joven y una creciente ira hacia el oficial Martín. La tensión aumentó aún más cuando se oyeron las sirenas de la policía a lo lejos. Los coches patrulla llegaron a toda prisa, con sus luces intermitentes iluminando el parque con luces azules y rojas. Sin embargo, a pesar de su presencia, no pudieron evitar que la verdad saliera a la luz. La escena estaba ahora fuera de su control. Michelle, frente a Martín, sabía que no se trataba solo de una confrontación personal. Era mucho más que eso. Era una lucha por la justicia, por quienes no tenían voz, por quienes sufrían en silencio el peso de la injusticia diaria. Los agentes que llegaron no supieron cómo reaccionar ante la situación que se desarrollaba ante ellos. Uno de ellos se acercó a Michelle con vacilación, mientras los demás se acercaron a Martín, quien, aún en estado de shock, intentaba incorporarse, pero ya parecía perdido en un mar de indignación y confusión. Michelle, aún tranquila, se giró hacia la gente que se acercaba. Puede tomarme declaración, dijo sin el menor atisbo de miedo. Pero lo que está viendo aquí es un flagrante abuso de poder. Tiene una responsabilidad. Los oficiales intercambiaron miradas, visiblemente divididos. Uno de ellos, un hombre más joven, pareció a punto de intervenir, pero se detuvo, dubitativo. El público a su alrededor presenciaba cada movimiento, y la historia que Michelle escribía quedó grabada en la mente de todos. Las cámaras, siempre grabando, capturaron cada detalle. Los vídeos se compartirían miles de veces, y los testimonios se multiplicarían en redes sociales. Michelle, en cuestión de minutos, se había convertido en el símbolo de una resistencia serena pero decidida contra la autoridad abusiva. No luchaba solo por Tiana ni por sí misma,
sino por una causa mucho mayor, la lucha por los inocentes que, con demasiada frecuencia, eran aplastados bajo el peso del abuso de poder, sin posibilidad de defenderse. Las sirenas se apagaron cuando la policía finalmente tomó una decisión, y Michelle, consciente de lo que acababa de suceder, se mantuvo implacable. Sabía que este enfrentamiento sería un punto de inflexión. También sabía que la lucha que acababa de librar, por simple que pareciera, resonaría mucho más allá de este parque, mucho más allá de este momento. Al día siguiente, el vídeo del incidente se viralizó en todo el mundo. En cuestión de horas, la etiqueta almohadilla Justicia para Tiana se viralizó, inundando las redes sociales con mensajes de solidaridad, indignación y apoyo. Miles de personas en todo el mundo se unieron a la causa, exigiendo justicia no solo para Tiana, sino para todas las víctimas de abuso de poder. Michelle, por su parte, se convirtió en un símbolo de valentía y determinación. Los medios la llamaron la heroína del momento, pero ella sabía que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Para ella, esto era solo el comienzo. La verdadera lucha apenas comenzaba. Sabía que la injusticia no se combatía simplemente con acciones individuales espectaculares, sino con un cambio profundo y sistémico, que requería un esfuerzo colectivo y un compromiso a largo plazo. Unas semanas después, Michelle se encontró cara a cara con Martín, esta vez sin uniforme. Ya no era el oficial autoritario e intimidante, sino un hombre destrozado, sentado en una sala de detención. El ambiente era denso, lleno de resentimiento y silencio. Michelle se sentó tranquilamente frente a él, impidiendo cualquier empatía. Tenías una opción, dijo con una voz serena pero firme que resonó por toda la sala. Podías elegir ser mejor, hacerlo mejor. Sus palabras eran sencillas, pero contundentes. Michelle no estaba allí para buscar la reconciliación ni una disculpa. Sabía que las acciones de Martín no eran el resultado de un error aislado, sino de un sistema fallido que permitía y fomentaba este tipo de abuso. Martín, con la mirada baja, apartó la mirada, incapaz de encontrarse con la de ella. Estaba destrozado, no solo por la derrota, sino por darse cuenta de que había sido un engranaje de una máquina mucho mayor, una que había ignorado o aceptado sin cuestionar durante demasiado tiempo. Sabía que no era simplemente culpable de un acto aislado, sino de complicidad en un sistema que aplastaba a quienes no tenían voz. Michelle, sin embargo, no sentía odio ni resentimiento. Sabía que su victoria no era personal. No era a Martín a quien había buscado destruir. Solo le había demostrado al mundo, y especialmente a él, que la verdad siempre saldría a la luz. Sin importar las pretensiones, las manipulaciones o los intentos de suprimir la realidad, la verdad, en algún momento, se revelaba. Unos días después, mientras paseaba por el mismo parque, se produjo un gesto inesperado. Este parque, que había sido escenario de una confrontación caótica, era ahora un lugar con una resonancia diferente, un lugar donde el aire parecía más ligero, lleno de potencial. Tiana, la joven a la que había protegido, a quien había salvado de una violencia injustificada, se acercó tímidamente. Sus ojos brillaban con profunda gratitud, pero también con una renovada confianza en sí misma. Le entregó a Michelle una pequeña nota cuidadosamente doblada. Michelle la tomó, intrigado. El mensaje era sencillo, pero cargado de significado: gracias a ti, ya no tengo miedo. Michelle, conmovida, sintió una calidez que le inundaba el corazón. No solo había ayudado a una niña ese día. Había transformado su vida. Le había devuelto a Tiana algo que la injusticia le había arrebatado: dignidad, su voz, la capacidad de enfrentarse al miedo. Sin palabras, Michelle abrazó a Tiana, estrechándola contra su cuerpo, en un gesto de consuelo, apoyo, pero también de gratitud. Esta pequeña nota no era solo un agradecimiento, era un acto de valentía en sí mismo. Este gesto demostraba que la acción de Michelle había tenido un profundo impacto, mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. Tiana, la joven otrora silenciosa y sumisa, había encontrado la fuerza para hablar, para liberarse del miedo que la paralizaba. Michelle sabía que este acto de valentía no solo había transformado una vida, sino que también había inspirado un movimiento más amplio, un movimiento que crecería. El apoyo de la multitud, el impacto mediático, la solidaridad que emergía en todo el mundo eran prueba tangible de que una sola voz podía marcar la diferencia. La cámara, discretamente presente, enfocó la nota, deteniéndose por un instante en el mensaje final: la justicia comienza con una sola voz. Michelle sonrió al ver las palabras en la pantalla.
Este no era el final de una historia. Era el comienzo de una revolución silenciosa pero poderosa. Una revolución impulsada por quienes habían decidido no callar, no dejarse paralizar por el miedo, sino alzarse, juntos, para exigir lo justo. La voz de Tiana, y la de todos los que presenciaron el acontecimiento, había resonado con fuerza, y ahora se oía cada vez más fuerte.